En Facebook, en Twitter y en YouTube. Comparto en todos lados que su nombre es Jesús. En Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Sigo a Cristo todo el tiempo, dime qué haces tú. Soy un influencer de Dios y voy a gritarlo sin temor. Fue en una cruz que por mí murió y resucitó. Yo vivo para mi Jesús. Bienvenido a un tiempo en familia con Dios. A un nuevo tiempo en familia con Dios. Bienvenido a un nuevo tiempo en familia con Dios. Hola, hola. Bueno, nos volvemos a encontrar en esto que denominamos tiempo de familia con Dios. Y estamos compartiendo el último mensaje de esta serie denominada Metaverso. Hablamos de que tenemos que mirar el futuro con fe, no con miedo. De que tenemos que concentrarnos con esa memoria selectiva, con la capacidad que Dios nos dio, de los buenos momentos. El domingo pasado estuvimos compartiendo sobre la realidad versus lo ideal, ¿no? Esa a veces familia ideal que vemos y en la realidad nos encontramos con otra cosa y cómo podemos llevar eso ideal a nuestra realidad. Y hoy quiero hacer como una especie de palabra paralela a la palabra metaverso, y es que no te metan el verso. Porque vos sabés que meter el verso es una palabra que se utiliza mucho entre los porteños, exactamente. Allá en Buenos Aires, cuando alguien te da un verso así medio como edulcorado, ¿viste? Medio como pseudo poético, es que te están metiendo el verso. O sea, que te están mintiendo. Es como, digamos, pensar en una mentira, pero que viene como asolapada, ¿viste? Entonces, lejos de ser muy revolucionario todo este tema del futuro, del metaverso, también a veces nos meten el verso en algunas cuestiones que tienen que ver con las creencias, que tienen que ver con la vida que Dios diseñó. Se plantean cuestiones religiosas que Dios jamás dijo. Como, no sé, de repente estar exaltando alguna imagen o idolatrar alguna imagen en especial, alguna persona en especial, o llamar padre a alguna persona en especial, cuando en realidad el Señor dijo claramente que no adoraremos imágenes, que no llamaremos padre a nadie, porque padre hay uno solo y es el que está en los cielos. Y así podríamos nombrar un sinfín de situaciones que hablan evidentemente de que de una manera edulcorada, asolapada, nos meten el verso y uno termina caminando de repente por ahí en cuestiones que Dios jamás hubiese estado ni tampoco estaría. Entonces, esto que te decía, lejos de ser revolucionario, esta cuestión del metaverso, de ver el futuro, de armarte tu mundo ideal, también yo creo que está metaversiado el evangelio, esta buena noticia de poder. Entonces, cuando se habla solamente de un evangelio de la prosperidad, que Dios te da, sin ningún esfuerzo alguno, sería como hoy es la mentalidad de plan, ¿viste? Pero sería la mentalidad de plan del evangelio.
o que muchos hablan de, bueno, sí, te sanas sí o también, no vas a pasar nunca ninguna enfermedad, no vas a tener ningún problema, de todo te va a curar. La realidad, ¿sabes qué es? Que eso son cosas que muchos imaginan, idealizan o anhelan. Y yo creo que en ese sentido, cuando vivimos a través de eso, que es un verso en muchos aspectos, no porque Dios no prospere, no porque Dios no sane, Él lo hace, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios hace el resto, pero hay una parte de nosotros que tiene que trabajar en pos de, y Dios se manifiesta y hace el resto. Ahora, cuando uno se queda en ese tipo de situaciones, que terminan siendo un verso edulcorado, la realidad es que yo lo veo muy improductivo, lo veo lleno de factores que son de alguna manera de distracción del verdadero mensaje que Dios ha querido dejarnos. Es como casi te diría infantilizado y hasta procrastinador, porque uno va dejando de hacer algunas cosas porque total Dios lo va a hacer, y en realidad Él nos dice a nosotros que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Como por ejemplo, ¿no? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es un ejercicio constante. Tener que ganar el pan con el sudor de nuestra frente es un ejercicio constante. Y en el orden de esa economía, Dios nos bendice. Y cuando de repente vas al médico y hay un tratamiento por hacer, seguramente que Dios pone la mano, como la ponen los médicos, en el que te operó, en el que te dio el medicamento justo. Dios lo hace como también, de alguna manera, hace directamente un milagro sobre tu cuerpo. Lo que no nos podemos quedar es solamente con un solo mensaje, que es, bueno, listo, ya está, viene el milagro y viene sobre vos, porque muchas veces ha sucedido que eso no pasó y las personas quedaron con una sensación de como que Dios no puede obrar. Sí, Dios puede obrar y mucho. En Hechos 19, 13 al 16, mirá esta historia de meter el verso, cómo viene de hace años, no es de ahora. Allí dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre de Jesús. Y decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salga. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Eseba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, dice el versículo 15, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero a ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Hay mucha cosa dando vuelta en este tiempo que dicen ser, obviamente que lo hacen en nombre de Jesús, como estos, que estaban metiendo el verso a las personas que estaban en una necesidad espiritual y se encontraron con que fueron descubiertos, y en ese descubrirlos hasta la pasaron muy mal porque terminaron desnudos, dice, y heridos. Sería como hoy quedarte de alguna manera con los vendedores de humo que aprovechan para quitarle el tiempo, el servicio y el dinero, ¿sabes a quién? A los compradores de ilusiones. Porque si hay alguien que compra una ilusión, entonces va a haber alguien que venda humo, alguien que meta el verso. El mensaje central de nuestra vida tiene que quedarte súper claro, es acerca de una persona y su obra redentora por amor. Es Dios mismo que se encarnó en Jesús y Él se mudó a nuestro mundo. Él tomó la forma de hombre para mudarse a nuestro mundo y no vino solo a nosotros para, bendecirnos con todo lo que queremos, a cumplir nuestro sueño. No, quiero decirte algo. Él vino a ser nuestro ejemplo de vida, nuestro modelo en el caminar. Él también vino a enseñarnos a vivir la vida que le agrada a Dios. Y al mismo tiempo se tomó el trabajo de morir en una cruz, en esa cruz del Calvario que todos conocemos, que todos recordamos, para ir en nuestro lugar, por nuestros errores, por nuestro castigo, el que merecíamos, y por nuestras culpas. Eso fue el gran intercambio que Dios hizo para darnos la vida
que Él diseñó en esta tierra, pero a la vez también para darnos una eternidad en el cielo con Él a través de nuestra aceptación, estando en vida y haciendo lo posible, de nuestra aceptación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, para que no te metan el verso, hay que mirar el panorama completo de lo que Dios está queriendo hacer. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, lo bueno, lo malo, lo feo, lo no tan bueno, Dios ha elaborado un plan y Él lo va a llevar adelante. Pablo decía allí a los filipenses, en la carta de Filipenses, el capítulo 1, versículo 12, dice: mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Desde que Pablo se había hecho cristiano, sabés que yendo al camino a Damasco, él se encuentra directamente cara a cara con Dios. Pablo tenía un gran sueño, él quería predicar en Roma. Roma era el centro del universo conocido en ese momento. Su sueño era hablar ahí a todas las personas que conozcan de lo que había sido un cambio transformador para él, incluso de lo que había entendido de la eternidad. Eso era lo más importante para él y por eso quería ir a la ciudad más importante del mundo conocido en ese tiempo para hablarles de Dios. Pero Dios tuvo otra idea con Pablo y en lugar de enviarlo a Roma para hacer una mega campaña evangelística, Dios, ¿sabes qué? Lo hace prisionero real de Nerón. Nerón era el César en ese momento y era la persona más cruel, el gobernante más cruel que había en esos tiempos. Era tremendo Nerón. Tremendo. Ahora, según los historiadores, aparentemente dice que Pablo fue encadenado, que estuvo con una guardia real las 24 horas del día y que casi 2 años la guardia que estaba con él cambiaba cada 4 horas. ¿Sabés qué? Durante esos 2 años en prisión, si sacás la cuenta, Pablo tuvo 4.380 oportunidades para ser testigo de innumerable cantidad de guardias que pasaron al lado de él. Entonces la pregunta ahí, ¿quién era el verdadero prisionero? ¿Quién es el que tenía la verdadera audiencia cautiva? ¿Sabés qué? Esto no era un plan de Pablo. Esto fue el plan de Dios todo el tiempo. Y esto produjo 2 resultados bien claros. Uno es que Pablo dice claramente allí en el capítulo 4 de Filipenses, el versículo 22, bueno, saludo de parte de todos los santos, ¿no? Especialmente a los de la casa del emperador. Se calcula que Pablo en esos 2 años estuvo hablándole a algunos miembros de la familia de Nerón y algunos de los que estaban ahí, incluso de los guardias, seguramente se han convertido en creyentes debido al testimonio de Pablo en esa corte real de Roma. Y en segundo lugar, ¿sabes qué? Es difícil lograr que un hombre como Pablo pudiera quedarse quieto. Era súper inquieto, se movía de un lado al otro, así que dejarlo ahí clavado en una prisión, se vio obligado a quedarse quieto y como resultado de eso él escribe la mayor cantidad de cartas que nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento. Entonces me pregunto, ¿qué tuvo más impacto? ¿La predicación en el Coliseo o los libros que escribió que nos siguen sirviendo a nosotros hasta el día de hoy? Pablo, ¿sabés qué? Sabía que Dios tenía un plan que era más grande y que podía hacer mucho más con lo que él escribió que con lo que podía predicar tal vez en Roma. Así que lo que Dios estaba haciendo a través de su problema era una tremenda bendición que nos iba a alcanzar hasta el día de hoy. Entonces, como conclusión en esto, pienso que cada vez que tenemos alguna situación difícil, alguna cuestión complicada, alguna vez que te estés empezando como a deprimir, a pinchar, porque nos cierra
Guarda, porque Dios está trazando un plan mucho mejor. Mira, te quiero contar una historia que una vez leí que me causó mucha gracia. Dice que había una vez un pastor que no creía en todo el tema del diablo, ni que el diablo existía. Entonces dice que un domingo entró a la reunión y estaba él predicando, y de repente dice que el diablo mismo se apareció ahí en la reunión. Bueno, era de un aspecto muy feo, era alguien como muy feroz, alguien que entraba como a los gritos, y entonces entró en medio de la reunión y empezó a gritar con un sonido gutural. Entonces todos los que estaban del lado donde el diablo se paró salieron corriendo despavoridos de adentro de la iglesia. Después se dio vuelta para el otro costado y vio que estaba toda la otra parte del ala de la iglesia de la gente, y empezó a gritar también, y la gente obviamente salió despavorida corriendo de ese lugar. Y vos sabés que cuando él finalmente se vuelve para donde estaba el pastor hablando, le hace al pastor, para vos también hay. Y el pastor salió corriendo, espantado, a los gritos, porque la verdad estaba desesperado. Y de repente mira que pensó que ya había sacado a todo el mundo adentro de la iglesia, y cuando se da vuelta ve a una señora mayor, muy mayor, que estaba ahí cruzada de brazos, sentada adelante de todo, en un banco de madera, muy tranquila, la señora inamovible. El diablo se acerca y le dice, escuchame una cosa, ¿no sabés quién soy yo? Sí, le dice, sí, yo sé quién sos vos sos el diablo. Claro que sí, muy bien, te diste cuenta, y no te doy miedo, no tenés miedo que te haga lo que le hice a todas las otras personas. A lo que esta mujer, esta viejita, le respondió, ¿por qué voy a tener miedo de vos? He estado casada con tu hermano 55 años y se fue y yo seguí estando en pie. Tenemos que hacer lo que hizo Pablo. Tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Pregúntate en medio de las circunstancias que estás aquí, que estás haciendo, que estás viviendo, qué está haciendo Dios acá. ¿Cuál es la perspectiva más amplia? Entonces vas a poder enfrentar eso con fe, pero también vas a poder hacer productivo esa situación para tu bien, pero también para los que te rodean. Si vos querés crecer, tenés que aprender a decirle no a muchas cosas que terminan siendo finalmente un ideal, un verso, algo que no es real. Fijémonos entonces en las cosas que nos rodean, dice Hebreos, el capítulo 12, versículo 1. Muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. La palabra más importante que vos tenés que recordar en esta vida, que es un viaje espiritual, ¿sabés cuál es? No. Decir no en el momento apropiado. Decir no frente a las cosas que no están escritas en la Biblia. Decir no frente a lo que de alguna manera puede ser un verso que esté disfrazado con el nombre de Dios. Tu jornada de fe, nuestra jornada de fe es larga. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, desde ese momento, desde ese proceso, hasta que Él viene a buscarnos, es largo, pasan años. Así que hay muchísimas personas que he visto que empiezan su viaje espiritual, pero se agotan antes del final, antes de encontrarse con el Señor. Dios quiere que llegues, que yo llegue, que vos llegues hasta el final. Tenemos una maratón por delante. Esto no es una carrera de 100 metros. Y en una maratón vos no podés correr con una pesa en tu mano. Entonces, la gente que abandona el viaje de fe muchas veces es porque quiere llegar con todo lo que tiene en su mano, con todo lo que le dijeron que tenía que hacer, y la realidad es que termina desgastado y no pueden cumplir ni el plan ni el propósito por el cual Dios los ha creado. Tenés que eliminar sí o también el desorden. Vos sabés, si vos conectás una lamparita LED a una batería. Una vez pusimos una lamparita a una batería de un auto y duró un montón.
casi toda la noche. Y otra vez nos entusiasmamos y colgamos una tira larga y pusimos casi, no sé, como 80 lamparitas. ¿Sabes cuánto nos duró? 1 hora. Se gastó mucho más rápido. Eso es lo que sucede cuando nosotros intentamos hacer demasiadas cosas y mucho más cuando hacemos cosas donde Dios no está en el medio. Ahí empezamos a gastar esfuerzo, tiempo, dinero y no podemos avanzar en ese plan maravilloso de Dios para nuestra vida. Las pesas a veces no son malas, pero hay que saber cómo llevarlas. ¿Sabes qué? Podés hacer tu mejor trabajo, podés hacer tu mejor servicio, podés tener tu mejor relación con Dios y con los que están a tu alrededor. Si no caminás en el verso de lo mágico, si vivís el Evangelio tomado del cielo con los pies sobre la tierra. Que tengas una semana maravillosa, gloriosa en Dios. Nos vemos la próxima serie de mensajes. Un abrazo grande. Chau, chau. Mandan las preguntas en tu cabeza. Mira hacia el cielo que desde allá te responderá. Él no fallará. Cuando piensas que no saldrás de esta, que la vida te trata con dureza, recuerda que nunca solo estás y que nuevas fuerzas ya te dará. No le creas si te dicen que no eres capaz. Si tu fe está en Jesús todo lo lograrás. Él te ayudará. Si Él contigo está, nada te detendrá. Yo no imito al mundo, el mundo es quien me imita. Yo no me limito, pues Dios no me limita. Soy un guerrero que en el ejército de Dios milita, dándolo todo hasta que Dios lo permita. Hay una palabra sobre ti, debes creerla. Una antorcha en tu corazón, debes encenderla y creer que el que te acompaña no será vencido. Y cuanto están en él jamás serán confundidos. Antes no creía porque no veía, oraba, no sentía, pensaba que Dios no oía. Muchos no me valoraron, pensaba que no valía, porque hablaba de Jesús pero no le conocía. No hay límites para el que cree, para el que clama, para el que tiene fe. Oh, no hay límites para el que cree, para el que clama, para el que tiene fe. No hay límites. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es su voluntad lo que en mi vida acontece. Eso lo leí en Filipenses 4:13. Es tu momento, levántate y resplandece. Que no naciste para el fracaso. Sigue adelante, Él guía tus pasos. La prueba está difícil y sientes que te detiene. Eso solo te prepara para lo que viene. No pierdas la fe, sigue luchando. No te detengas, sigue intentando. No pierdas la fe, mantente orando. No te desesperes, que Dios ya dijo cuándo. Si tú tomas su mano, Él te sostendrá. Si tropiezas, siempre te levantará. Si tú clamas a Él, te responderá. Él siempre estará, no te fallará. Quita de tus ojos las vendas, que Él no te engañe más tu realidad. Es tiempo de creer en la verdad, porque el que pide se le dará. Toca la puerta y se te abrirá, que su promesa